Para iniciar. Por favor, compañeros y compañeras, tomen asiento y pocos minutos iniciamos. Buenos días con todos y todas, damos bienvenida al segundo día del Seminario Internacional Problemas de Revolución en América Latina. Me presento, mi nombre es Dayana Basantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. El día de hoy tengo el honor de moderar las ponencias del Bloque Democrático de Perú, del Sindicato Único de Notimex México y de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Damos inicio con la primera intervención, que es del compañero Eusebio Martel, a quien le pedimos un fuerte aplauso. Camaradas y compañeros, muy buenos días. A nombre del Bloque Democrático del Perú, saludamos al Partido Comunista Marxista-Leninista de Ecuador y también a la Juventud Revolucionaria de Ecuador por este histórico evento que se realiza físicamente después de la pandemia. También saludamos a todas las delegaciones que estamos hoy día compartiendo y también a vuestra mesa. Asimismo, también traigo el saludo del Perú, del Partido Marxista-Leninista, del camarada fundador Ludovico, que ya falleció hace un año, en la cual también fue uno de los partícipes en los primeros eventos de este seminario. Bueno, con respecto al tema, comenzamos. Repudiamos el inicio de la guerra y la ocupación militar de Ucrania por el ejército de Rusia. Rechazamos el suministro de armas a Ucrania por parte de la OTAN, con el objetivo de derrocar a Rusia, lo que conduce a una escalada de conflicto y al peligro de una tercera guerra mundial de carácter nuclear y de carácter atómica incluso. Denunciamos que ambos bandos imperialistas, tanto la OTAN y Rusia, desarrollan una estrategia de cerco y exterminio, aniquilando vidas humanas, destruyendo ciudades, fábricas e inmensos daños al medio ambiente. Rusia, con el fin de doblegar la resistencia ucraniana, la OTAN para significar una catástrofe humanitaria y usarlo como pretexto para intervenir directamente. Esta guerra imperialista no explota en medio del paraíso celestial, sino que es la continuación de la política imperialista, tanto en las potencias occidentales como los Estados Unidos y la Unión Europea, como también de las potencias imperialistas, tanto de Rusia y de China. ¿No es acaso cierto que las potencias imperialistas occidentales violaron sistemáticamente su promesa de no incorporar a los países vecinos a Rusia a su pacto militar OTAN y de este modo acercar su infraestructura militar o influencia política y económica a la frontera de Rusia, cercándolas con bases militares, el estacionamiento de modernas armas que pueden alcanzar todas las ciudades de Rusia hasta los montes Urales, en cuestión de pocos minutos? Tampoco es acaso cierto que la nueva Rusia imperialista ha intervenido militarmente en Georgia en el año 1990 y 1992, Chechenia de 1994 al año 2000, Kirguistán el 2012. Ya Ucrania es la segunda vez, también hubo intervención en el año 2014, y Kazajistán el 2022. Y ahora nuevamente Ucrania, todo con el fin de asegurar su área de influencia. Los oligarcas que hoy enfrentan tanto de Rusia como en Ucrania provienen todos de una misma carnada,
¿Por qué planteamos eso? Porque hay que ver con el derrumbe del socialismo cuando tuvo Nikita Khrushchev, donde se implanta el revisionismo, de ahí proceden esas familias. Son oligarcas que están en lucha por los intereses que tienen ellos. Antes de la guerra, Ucrania fue rechazada muchas veces como posible miembro de la Unión Europea, pues sus niveles de corrupción y democracia eran de espanto. En Rusia, durante el periodo de Boris Yeltsin, el periódico americano El Nuevo York Times celebraba la revolución neoliberal, remate y privatización, pero cuando bajo Putin la oligarquía rusa se unificó para recuperar sus posiciones, entonces volvió la política de cerco de la OTAN. La clase obrera y los explotados de Ucrania y de Rusia se enfrentan a los intereses de la oligarquía, la nueva gran burguesía de sus respectivos países. En el Perú, un poco también con respecto a la respuesta de la guerra. Como sabemos que el 24 de febrero de este año se dio pues la intervención militar en Rusia y nosotros como bloque pues iniciamos toda una campaña no a la guerra, solidaridad con los pueblos tanto de Rusia y Ucrania. Pero ahí también nosotros, en este planteamiento de frente que vamos a plantear, ahí también los llamados partidos que son de izquierda, los llamados partidos comunistas, entonces ya muchos partidos son revisionistas. Entonces, ¿qué plantea el revisionismo, por ejemplo? Que ellos apoyan a Rusia en esta guerra, incluso planteando que Rusia todavía es un país socialista. Entonces, ahí hay que esclarecer, hay que entrar al debate, y de tal manera para decir también que Rusia ya no es socialista, ya es un país eminentemente imperialista, ¿no? Y eso crea confusión, eso crea gran confusión en la misma militancia, incluso en la militancia de izquierda, pues, ¿no? Entonces, eso es algo que en nuestros países, cuando vamos a plantear nosotros nuestra táctica, nuestra estrategia frente a la guerra, tenemos que esclarecer también. Si nosotros planteamos que somos parte de la izquierda democrática, parte de la izquierda revolucionaria, también se va a dar una lucha pues de política, ideológica, con la otra izquierda que llamo la izquierda reformista, la izquierda revisionista. Entonces, con ellos hay que esclarecer en esta etapa para nosotros plantear lo que es el frente único contra la guerra y la crisis. Nosotros estamos planteando formar el frente único contra la crisis y la guerra imperialista, a desplegar una amplia campaña de información y el crecimiento sobre el carácter de la guerra imperialista en Ucrania, a realizar todo tipo de actividades internacionalistas que ayuden a este fin y a difundir y aprobar en todas las asambleas y organizaciones de nuestros pueblos con el movimiento obrero y popular. Incluso estamos planteando una plataforma antiimperialista en este proceso, porque hay que dar una respuesta conjunta. Uno, el cese inmediato a la guerra en Ucrania. Planteamos también dos, el retiro de las tropas rusas de Ucrania, no al ingreso de Ucrania a la OTAN y el establecimiento de una zona desmilitarizada a lo largo del Donbass. Planteamos también la reconstrucción de las ciudades y reparación a las víctimas en Ucrania por parte de Rusia, pero también por los belicistas de la OTAN. La prohibición de todas las organizaciones fascistas y su propaganda. No al pago de la deuda externa por causa de la guerra. No a la especulación con el hambre del pueblo, castigo a los responsables. Y no a las bases militares imperialistas en América Latina. Concluimos nosotros en esta breve exposición en que planteamos nuestra solidaridad internacional con los trabajadores explotados de los pueblos de Ucrania y Rusia. Muchas gracias, compañeros y camaradas. Agradecemos la participación de nuestro compañero. Debo comunicar a los ponentes y al público asistente que tienen un tiempo máximo de 10 minutos para realizar su intervención. Luego de 3 ponencias, damos paso para que el público pueda hacer sus preguntas y participar de este seminario. También invitamos a todo el público presente y a los oyentes a que sigan nuestras páginas y nos vean ahí. Cada intervención está grabada y está transmitida en vivo. También las pueden encontrar en YouTube y nos pueden encontrar como JRE y PSML. Es el turno de nuestra compañera Adriana Urrea, lideresa sindical y secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex.
Gracias, muy buenos días. Quisiera comenzar mi exposición haciendo un gran reconocimiento a los compañeros aquí en Ecuador por todo este esfuerzo. La verdad es que es la primera vez que yo estoy en Ecuador y ha sido muy gratificante el estar aquí. Ha sido muy linda la recepción, pero sobre todo lo que me llama la atención y creo que es algo de lo que me ha enriquecido de estar en este seminario es de esta gran lucha que hacen, ¿no?, de esta organización social y combativa que llevan desde los jóvenes revolucionarios, las mujeres a quienes he estado escuchando y que he visto. La verdad es que son una inspiración muy importante que creo que nos debemos de llevar muchos de nosotros a nuestros países. Claramente estar aquí con otras comisiones de otros países, pues también lo hace mucho más enriquecedor. Así que muchas gracias y un reconocimiento a ustedes por este gran ejemplo que representan en la lucha social y laboral para el mundo. Yo quisiera comentarles que pues nosotros fuimos inicialmente invitados justo por esta defensa que llevamos de nuestros derechos laborales. Estamos en huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano desde hace 2 años y medio. Estamos cumpliendo este fin de semana. Pero, ¿cómo lo íbamos a enmarcar dentro del tema de este seminario, que era la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania? Y déjenme decirle que creo que recogiendo todos los comentarios y ponencias que se han venido vertiendo, creo que hay un punto de coincidencia y es que al final somos trabajadores que estamos enfrentando diferentes problemáticas alrededor del mundo, que no son diferentes, desafortunadamente estamos teniendo similitudes en las problemáticas sociales, laborales alrededor del mundo, ante países imperialistas, ante una posibilidad de una guerra mundial y que ante esa situación lo que necesitamos hacer es un movimiento de la clase trabajadora campesina mundial. Entonces, por eso es muy importante que estemos aquí. Yo quisiera compartirles, ayer adelantaba un poco, que nosotros con motivo de la huelga hemos extendido nuestra red de solidaridad, no solo con las organizaciones en México, sino a nivel internacional. Y entre ellas hemos logrado establecer incluso relaciones con sindicatos en Ucrania, que son quienes nos han hecho saber la realidad que viven profesores, mineros, en fin, la clase trabajadora. Desde que inició la invasión siempre se nos dijo, los primeros que salieron fueron los empresarios, los funcionarios, los políticos, quienes nos hemos quedado a defender el territorio somos los trabajadores, y en ese sentido han hecho un llamado internacional que me gustaría reiterar justo con estos compañeros que hemos tenido en México, que piden la solidaridad internacional y hoy me hacen solicitar a ustedes aquí en Ecuador y a todas las representaciones de los diferentes países que puedan apoyar enviando ayuda, víveres, porque pues la realidad es que no tienen nada, no tienen comida, no tienen ropa, están muy limitados. Y bueno, en ese contexto, pese a esa situación, más allá del tema propiamente político, económico que se viene enfrentando, sino viéndolo desde la solidaridad de la clase trabajadora, pues estos mismos compañeros han hecho una pausa para poder manifestar la solidaridad hacia nuestra huelga. Han planteado acciones de protesta en la embajada mexicana en Ucrania para exigir la solución a la huelga. En este sentido, creo que deja pues de manifiesto que esta solidaridad no solo va de un lado, no solo es pedir ayuda para nuestras luchas, sino ser corresponsables de las luchas de cada uno de nosotros que estamos enfrentando en nuestros países. Ya, por supuesto, se deberá de analizar la postura que tienen nuestros gobiernos. Yo les puedo decir que en el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado dar un pronunciamiento formal sobre la situación de Rusia y Ucrania. Ha habido un debate muy intenso sobre saber
a quién se apoya o a quién no se apoya. Sin embargo, debo decir que se recibieron a muchos compañeros ucranianos que salieron de su país, que querían llegar a Estados Unidos, pero como Estados Unidos no los recibió, pues México los recibió, les puso un refugio que en realidad poco se conoció, como para tratar de contener esta llegada a Estados Unidos, porque al final pues hubo una limitante para darles el acceso. Aún así, bueno, ya son pocos los que quedan en este refugio, pero aún así pues no hay una declaración puntual sobre lo que se está, no hay un rechazo como tal a la postura de Rusia. Simplemente el presidente, además con su política de abrazos no balazos, que es nacional, y con lo que pretende combatir los temas grandes de inseguridad que tenemos en México, pues también simplemente plantea un tema de paz sin tomar una postura real, claramente pues respondiendo a intereses más profundos que tienen que ver. Sabemos que Estados Unidos pues es el principal socio comercial de México, ¿no? También sabemos que tiene alguna simpatía hacia Rusia, entonces creo que de repente hay muchos intereses que no convergen y que nos dejan en la indefensión. De nuevo, simplemente decirles que desde nuestro punto de vista es un tema, y lo hemos planteado en otros aspectos también. Por ejemplo, hemos visto una guerra desde las empresas multinacionales, por ejemplo, Amazon, que es una de las grandes empresas que está alrededor del mundo, afectando a trabajadores sin respetar derechos, sin pagar impuestos. Y ante esta situación hay un movimiento también pues mundial de trabajadores de Amazon para combatir una empresa. Creo que en ese mismo sentido tendremos que ir desde nuestro punto de vista tejiendo. Si las ofensivas contra la clase trabajadora, contra los pueblos son mundiales, pues tenemos que hacer una organización mundial de trabajadores para ir en contra de ello. Comentarles que en esta cuestión del gobierno mexicano, también una gran contradicción y un doble discurso que nosotros vemos dentro del país, y que además he venido compartiendo con algunos compañeros que he tenido oportunidad de platicar, es que pues sabemos que nuestro presidente es el presidente que llega de la izquierda, un presidente que se dice progresista, democrático. Sin embargo, hoy en nuestro país tenemos serias complicaciones en materia laboral, no solo la huelga, en donde hemos sido claramente agredidos, que hemos sido acosados, perseguidos, sino tenemos otras ofensivas que son la desaparición, por ejemplo, de 17 organismos descentralizados públicos, entre ellos uno que se dedica a la investigación de tecnologías del agua, que es el único organismo público de investigación del agua en América Latina, y que hoy lo quieren desaparecer. Esto daría paso, por ejemplo, desde el punto de vista de los investigadores, a una privatización del agua. Entonces no entendemos cómo en este gobierno pues se está dando esta propuesta de eliminar a este gobierno para dar pasos en ese sentido. También, bueno, hay temas relacionados con la industria nuclear, no se están respetando contratos colectivos en diferentes ámbitos, y estamos hablando solo de organismos públicos. No obstante, en el ámbito privado, pues también el presidente recientemente, hace unas semanas, pues ha dado su claro respaldo al señor Carlos Slim, que ustedes saben es una de las personas más ricas del mundo, que ha hecho su fortuna a partir de la empresa Teléfonos de México, una empresa mexicana que era del Estado, que se le vendió hace algunos años, y que ahora este señor, que sigue manteniendo una de las fortunas más grandes alrededor del mundo, quiere eliminar prestaciones a sus trabajadores, quiere eliminar prestaciones de jubilación, y en ese contexto pues el presidente dice que está orgulloso del señor Carlos Slim, que es un hombre austero, que es uno de los orgullos de México, y que bueno, pues que es un hombre responsable. Estas son de las cuestiones que nosotros no
no terminamos de no entender en estos dobles discursos cuando estamos hablando de gobiernos de izquierda, pero al mismo tiempo mantenemos una ofensiva o hay una ofensiva contra los trabajadores del Estado, y dentro del sector privado pues estamos viendo estas situaciones. Así que, bueno, lo único que nos ha quedado y que tenemos claro dentro de México es que va a ser la unidad de las organizaciones sindicales, obrero, campesinas, las que nos va a dar fuerza para poder hacer frente a cada uno de estos problemas, y en ese mismo sentido pues tenemos claro que ante ofensivas internacionales, mundiales, ante estas cuestiones de guerras, de la guerra imperialista, pues no vamos a poder hacerlo solo cada uno de nuestros países, sino tenemos que irnos uniendo. Y bueno, simplemente desde el Sud Notimex y desde México nos sumamos al llamado de solidaridad internacional para cada una de sus problemáticas y por supuesto para cada uno de los compañeros que hoy está enfrentando esta situación en Ucrania y en Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera. Igualmente creo que les hago recuerdo de que todas las ponencias que están siendo ahorita van a ser transmitidas por el canal de YouTube de la JRE Ecuador. El día de hoy tenemos 3 importantes transmisiones en vivo que van a ser la transmisión de la JRE a las 11 de la mañana, el PSMLE a las 3 de la tarde, y la mesa redonda sobre el tema del paro va a ser transmitida a las 5 p.m. por Facebook Live y TikTok Live, para que todos sean cordialmente invitados y nos puedan observar. Como siguiente intervención tenemos al compañero por el cual pido que lo recibamos con un fuerte aplauso, el señor José Villavicencio, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, con su ponencia titulada El desafío de los trabajadores frente a la guerra imperialista. Gracias. Queremos, en primer lugar, expresar un saludo clasista, unitario, solidario, a nombre de nuestra central sindical UGTED, como parte del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, FUD, a todas las organizaciones internacionales que se han dado cita a este importante evento que se lo realiza todos los años a nombre de la juventud y del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. A la vez también expresar un saludo a todas las organizaciones presentes, a los dirigentes sindicales de las distintas organizaciones de nuestro país que se han dado cita a este evento, a los maestros, campesinos, que para nosotros es muy importante, y cómo no saludar a quienes nos acompañan en esta mesa como panelistas. Queremos empezar planteando algunos elementos que consideramos pueden ayudar para el debate, para el análisis sobre el desafío de los trabajadores frente a la guerra imperialista. Creo que vamos a coincidir en primer lugar en condenar siempre las guerras entre los pueblos, que no son guerras que buscan resolver el problema de los trabajadores, de la juventud y del pueblo como tal, sino que son guerras que buscan las potencias, los países imperialistas, por los intereses económicos, militares y políticos. La guerra que hoy se desarrolla entre Rusia y Ucrania obviamente tiene 2 objetivos fundamentales. El uno, sin duda, es el control de la industria de las armas.
por parte de Rusia. Y el segundo, obviamente, son los monopolios frente al tema del petróleo, el gas, la electricidad, que obviamente están impulsando grandes ganancias con precios, con tarifas exorbitantes en contra de los pueblos, en contra del consumidor. Las disputas políticas, militares de las grandes potencias imperialistas y de los dueños del capital, consideramos que los trabajadores, los pueblos del mundo, no podemos tomar partida por ninguno de estas potencias o grupos que generan la guerra, porque su naturaleza siempre va a ser de aplicar políticas en contra de los pueblos. Nosotros luchamos por cambiar este sistema, porque se respete la libre determinación de los pueblos como tal. Sin duda que los principales afectados de esta guerra son los trabajadores, la juventud. Cientos y miles de trabajadores han perdido su trabajo. Miles de familias han tenido que ser evacuadas de sus hogares. En esa línea, los jóvenes no pueden seguir estudiando, entre ellos jóvenes ecuatorianos que estaban siguiendo su carrera en Ucrania y que evidentemente también se han visto afectados por esta guerra. Sin duda, la guerra está generando más desempleo, más miseria, más explotación laboral. La guerra afecta a la economía y en la vida de los pueblos. Pero hay que tomar en cuenta que las víctimas y la afectación no únicamente son para los pueblos o para los trabajadores, donde está el escenario de la guerra. Los trabajadores y los pueblos del mundo somos afectados por las políticas imperialistas, por las políticas neoliberales en diferentes niveles. Obviamente las guerras han llevado, junto a un sistema capitalista que ya no tiene salida, que en la pandemia demostró la verdadera naturaleza como tal, a que exista decrecimiento en la economía, a que exista inflación de la que ya los compañeros nos hablaban el día de ayer, y que se vaya perdiendo el poder adquisitivo entre el salario y el alto costo de vida que tenemos los trabajadores a nivel de Latinoamérica, del mundo y en nuestro país. Obviamente esto ha hecho que se incrementen los despidos masivos a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica. Lo que buscan en la práctica es seguir descargando la crisis del sistema capitalista en las espaldas de los trabajadores y los pueblos. Más aún cuando hoy intentan plantear una política de flexibilización laboral, una política de precarización,
que obviamente en nuestro país no ha sido la excepción. En la pandemia se han aprobado varios instrumentos con el objetivo, entre comillas, de garantizar el empleo, de generar más empleo en la época de pandemia, pero ha ocurrido todo lo contrario. Las políticas, a través, para poner un ejemplo, de la ley humanitaria, lo que han hecho es agudizar, precarizar las condiciones de vida de los trabajadores, afectar en la estabilidad, en lo económico y evidentemente emocionalmente, frente a la afectación que hemos sufrido los trabajadores. Y cuando yo me refería a que los trabajadores vamos perdiendo el poder adquisitivo, obviamente es que las guerras han afectado al alto costo de vida, al alto costo de los productos de primera necesidad, acompañados de la política neoliberal por el incremento de los combustibles, entre otros aspectos. En nuestro país, el salario básico unificado está en $425, frente al costo de la canasta básica familiar, que luego de la pandemia bordea los $740 y en algunas provincias los $760. Evidentemente que el salario básico no cubre ni siquiera el 50% del costo de la canasta básica familiar. Frente a esto, los trabajadores de nuestra central sindical, la juventud, los pueblos de nuestro país, junto al movimiento indígena, hemos sido parte de grandes acciones, de grandes movilizaciones. Y creo que el ejemplo último nos sirve para determinar y de que las delegaciones internacionales sean testigas de la lucha de los pueblos, del movimiento indígena y popular que se dio en el mes de junio frente a la política neoliberal ejecutada por el presidente Lasso. Los trabajadores, frente a su política, hemos dado muestras primero de unidad y de lucha, demostrando de que la unidad y la lucha, la resistencia, son los caminos y es el arma fundamental para derrotar las políticas que los gobiernos de turno implementan en contra de los trabajadores y los pueblos. Pero conforme hemos luchado, los trabajadores, la juventud, hemos presentado propuestas al país en el tema económico, en el tema social, en el tema laboral. Hoy nuestra central sindical, el Frente Unitario, tiene una propuesta en el tema de un nuevo Código Orgánico Integral Laboral que busca que se respete los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, que se mejore las condiciones de vida de los mismos, pero también sirve como instrumento para confrontar la política neoliberal en el tema de los trabajadores presentada por el gobierno como tal, que es obviamente una propuesta que busca agudizar, flexibilizar, precarizar las condiciones de vida de los trabajadores. Le damos una propuesta al país, pero también confrontamos la política neoliberal del gobierno como tal. Pero en esa línea también el reto fundamental que tenemos hoy es de defender la seguridad social, que hoy también el gobierno busca privatizar en el marco de su política neoliberal, en el tema de incrementar los aportes de los trabajadores, los años de jubilación y reducir las pensiones como tal. La campaña orquestada por parte del gobierno
de decir que no hay médicos, que no hay enfermeras, que no hay medicina, tanto en el sector público, en el sistema de salud del sector público, como en el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no es otra cosa que dar un salto y pasos para el tema de la privatización. Tenemos nosotros como un principal elemento, si cabe el término, la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social frente a las pretensiones del gobierno de privatizar y frente a toda su política privatizadora que tiene. Obviamente, para los trabajadores siempre ha sido nuestra política denunciar y rechazar las guerras interperialistas, denunciar los atropellos en contra de los trabajadores, la juventud y los pueblos. Por eso, obviamente, queremos ratificar esa solidaridad con los trabajadores, con la juventud y los pueblos del mundo que han venido luchando en contra de la política neoliberal, en contra de las guerras interperialistas. ¿Cómo no ratificar esa solidaridad de lucha, de unidad a los compañeros y compañeras trabajadoras de la comunicación de México, que, como la compañera lo ha planteado, vienen luchando por más de 2 años frente al gobierno que no quiere resolver la problemática? Creo que los gobiernos que se jactan ser de izquierda no son otra cosa que gobiernos populistas que lo que han hecho es ponerse al servicio del capital. Los sindicalistas revolucionarios y los pueblos siempre vamos a estar en contra de quienes explotan a la clase obrera, en contra del imperialismo, en contra de este sistema opresor. Vamos a continuar luchando, aportando para cambiar este sistema y tener un sistema dirigido y a favor de los trabajadores y los pueblos. Muchas gracias. Damos lectura al saludo de parte de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el pueblo Zamorají. En representación de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el pueblo Zamorají, miembro de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el pueblo Sahuri, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a todas y todos los participantes en el 26º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Las izquierdas, los trabajadores y los pueblos frente a la guerra imperialista, cuya realización está previa en esta ciudad entre el 17 al 20 de agosto de este año. Sin duda, esta será la oportunidad para debatir y reflexionar sobre el papel de los movimientos populares y sociales en la construcción de otros modelos de sociedad incluyentes y democráticos, cuyos objetivos deben ser el pleno ejercicio de derechos y garantías para nuestro pueblo, en especial el derecho a la libertad de determinación, en medio de una descomunal arremetida del imperialismo contra la dignidad y libertad de nuestras naciones, llevando a la humanidad a una crisis multidimensional sin precedentes en la cual el cataclismo nuclear es una posibilidad real. Tenemos la certeza que en este 26º Seminario Internacional se abordará las guerras imperialistas en contra de los procesos de liberación nacional. En tal sentido, exhortamos a las y los participantes de considerar la actual situación del conflicto bélico entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, cuya Fuerza Armada reales y sus organismos de seguridad ocupan ilegítima e ilegalmente 2/3 del territorio de Sahara Occidental, en la abierta violación de la legalidad internacional. Esta guerra a la liberación nacional además tiene como propósito detener la sistemática expoliación de los recursos naturales de los territorios ocupados por parte de empresas y corporaciones marroquíes y europeas, poner fin a las graves violaciones del pueblo saharaui también y desmantelar el muro de la vergüenza, cuya extensión de 2.120 kilómetros plagados de minas antipersonas y anticarro,
dividida el territorio y pueblo saharaui. Estaremos atentos a sus conclusiones y recomendaciones y a un pronunciamiento a favor de esta legítima causa. ¡Viva el Frente Polisario! ¡Viva el derecho a la libre determinación de los pueblos! Hemos llegado al momento y al espacio en donde nuestro querido público participa y también nos apoya con sus preguntas. Nuestro compañero, por favor, pasa adelante y dé uso de la palabra. Buenos días con todos. Compañeros todos, muy buenos días. Compañeros de la mesa directiva, directos compañeros de las organizaciones de diferentes países, compañeros igualmente dirigentes locales de este país, compañeros estudiantes, público directo y selecto que ha venido este día. El Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito se hace presente en estos eventos más que importantes para este 26 Congreso con respecto a los problemas de la revolución en América Latina. Saludamos y también aplaudimos la organización de estos eventos que nos van a permitir a nosotros darnos a conocer y, lo más importante, dar nuestra ponencia y también agrupar y cerrar filas en donde tenemos que estar. Es para nosotros un placer inmenso, no tienen idea, cómo ahora los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa y todo el pueblo en su conjunto, la sociedad en su conjunto, los dirigentes gremiales, trabajamos conjuntamente por una sola idea. Y una sola idea, esta es ir consolidando nuestro sistema y una unidad para estos embates que nos están dando a América Latina, que vayan cambiando y que debe ser importante estos procesos de unidad. Vamos a hacer el día de hoy, vamos a dividirle en tres partes levemente nuestra intervención para indicar lo siguiente. Coincidimos con la presentación de varios compañeros que han estado aquí en este foro, que han estado en este micrófono y también lo han expresado. Entonces, no hace falta llover sobre mojado, sino solamente afianzar. Y decimos, érase el año de 1492, un 12 de octubre, cuando una persona llegó a nuestros territorios. Una persona que se llamaba Cristóbal Colón, y este señor llegó en búsqueda de conquistar la India. Y digo en esos términos de conquistar, porque una vez que llegó acá, lógicamente, con los capitales extranjeros, cuando llegó, en ese entonces de Europa, llegaron acá únicamente es para arrasar a nuestras culturas que ya estuvieron acá y a nuestros pobladores. En este sentido, una vez que estuvieron, se quedaron un buen tiempo, arrasaron y lo más importante, encontraron los recursos naturales que para esa época ya los había y nosotros sabíamos de qué manera utilizarlos y de qué manera ambientar a nuestro entorno. Es también interesante indicar que una vez que se llegaron y estuvieron el tiempo necesario, se retornaron con la muestra de lo que encontraron, con la muestra de lo que arrasaron. Y entonces surgió las otras naciones de ese entonces, de la Europa antigua, los procesos colonizadores, y no aún así, surgieron varios viajes a los cuales llegaron ya acá, a nuestra América, para ellos la India. Y comenzaron a difuminarse por todo lado,
y ustedes encontrarán que a la gran Latinoamérica nos encontramos con la visita de los españoles, a Brasil vinieron los portugueses, a Estados Unidos llegaron los ingleses, y entonces eso por hacerle un preámbulo rapidísimo. Pero también hay que aclarar que el negocio solamente ya se cambió de esquema hoy por hoy en esta época. En esta época que estamos viviendo, nosotros encontramos que tenemos estados que son más fortalecidos dentro de un esquema capitalista, y este esquema capitalista determina ya poner reglas y poner candados a todos los procesos de cada uno de los países latinoamericanos. Estos países latinoamericanos que en su momento requerimos del capital económico para poder avanzar, pero como todo proceso independentista, en todo proceso necesario tiene que haber un intermediario, y este intermediario ahora se llama el Fondo Monetario Internacional. Y este proceso lo ha habido y lo hay de toda la vida, el cual nos indican que existen las recetas, y las recetas vienen dados directamente por medio de este banco para nosotros cumplir las expectativas. Si los pueblos latinoamericanos, si los pueblos que fuimos en ese entonces arrasados, no conquistados, tuviéramos la oportunidad de nosotros mismos manejar nuestros propios recursos naturales, nuestros propios recursos económicos, fuéramos una potencia y una América grande. Razón más importante en la cual toca indicar este particular. Y lógico, una vez que está aquí el Fondo Monetario Internacional, toca poner candados. Y para eso tienen que haber los acuerdos de libre comercio, los acuerdos tales como el ALCA, los TLCs y algunos más que podríamos enumerar y no acabaríamos. ¿Y poner candados para qué? Para la inversión extranjera, que ellos estén muy asegurados, lógicamente en detrimento de la sociedad ecuatoriana, y no solamente de la ecuatoriana, sino de todos los países latinoamericanos en su conjunto. Y es entonces en donde ingresa el capitalismo arrasante a dejarnos en unas condiciones inoperantes, en la cual en un momento dado no damos asignaciones presupuestarias a la educación, no damos asignaciones presupuestarias para que se cree infraestructura, y no se diga aún la salud. Y tan grave está la salud aquí en el Ecuador que el máximo representante de este país tiene que viajar a otro país a sanarse de sus dolencias. Lo grave de todo. ¿Y qué pasa con la gran capacidad de todos nosotros, los compañeros que no tenemos un avión privado? No nos toca más que quedarnos acá. Y en cada una de sus naciones, estimados compañeros y amigos que nos encontramos. Esa es la realidad que estamos viviendo en toda América Latina. En lo personal quisiera extenderme un poco dentro del esquema de la infraestructura eléctrica de la cual yo represento, la empresa eléctrica de Quito. La empresa eléctrica de Quito y todo el país, nosotros tenemos una infraestructura que fue diseñada para nosotros soportar una demanda por 20 años. En la actualidad, nuestro Ecuador dispone de 7.500 megavatios instalados y nuestra demanda, o sea, es decir, el consumo es 4.500. Haciendo una similitud, tenemos nosotros un bus que tiene capacidad de 75 pasajeros y solamente viajamos 45. Y dentro de esa matriz energética teníamos ese entorno y esa decisión de crear condiciones de interconexión latinoamericanas y poder nosotros enviar y exportar nuestra energía a todo el Pacto Andino. En la etapa en donde Venezuela ya estuvo en una condición difícil, nosotros enviábamos energía y lo seguimos todavía enviando a través de Colombia. Pero las decisiones más que técnicas son políticas en no seguir construyendo la línea que tenemos desde Guayaquil, Dos Cerritos, hasta llegar hasta el perfil territorial con el Perú.
y no poder nosotros abastecer la energía eléctrica hasta la Argentina, como así estaba previsto. Estos gobiernos que en su momento dejaron una huella imperdonable. Aquí hay compañeros que son de otros países, no sé si haya compañeros de Chile, pero de Argentina sí les he escuchado el día de ayer. Hay un presidente de igual manera, casi similar. Él era seguidor de River Plate, del equipo más popular de la Argentina. Lo pueden decir los compañeros que son de la Argentina. En donde Carlitos Menem vendió hasta las joyas de la abuela. Y lastimosamente ese país hasta ahora no puede recuperarse. El día de ayer, en los noticieros de aquí del Ecuador, se puede escuchar y se puede observar, y vemos que también sufren lo mismo que vivimos los demás países, que también vivimos ese capitalismo intransigente, inoperante, en el cual no nos deja a nosotros, como había expresado, fortalecernos como países latinoamericanos y poder salir adelante. Recordemos que las intervenciones son menos de 7 minutos. Por favor, compañero. Voy terminando, muy gentil. Entonces, en ese sentido, quisiera únicamente expresar este criterio. Agradezco mucho la gentileza que me han dado. Y entonces vamos indicando que aquí nosotros tenemos una tarifa de 6 centavos de dólar para poder negociar a todos y cada uno de los hogares de aquí de nuestro territorio. En Argentina, en su momento, devolvieron los medidores de energía eléctrica, devolvieron el sistema de telefonía porque no alcanzaba el capital. Y eso es lo que estamos viviendo en todos los países. Y ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? La empresa eléctrica de Quito, conjuntamente con toda la población en su conjunto, estudiantes, amas de casa, compañeros propios, dirigentes, barrios populares, nos hemos levantado, porque así tenemos que ser y así tenemos que indicar. Pero para esto, la empresa eléctrica de Quito, el sector eléctrico, la infraestructura de todo el país, ya sabemos cuál es la fórmula. Y la única fórmula que tenemos es salir a las calles, a la protesta civil, porque así lo dice nuestra Constitución ecuatoriana. Y así lo hemos hecho conjuntamente con ustedes. Cualquier momento nos encontraremos otra vez en las calles indicando lo que tiene que ser. Agradezco la gentileza que me han dado el tiempo. Que viva los estudiantes de la Universidad Central. Que viva la población ecuatoriana. Que viva el Congreso Internacional con los problemas latinoamericanos con respecto al imperialismo. Muchas gracias, compañeros. Invitamos a que también sigan participando con sus intervenciones al público. Por favor, la compañera que pase adelante. Muy buenos días, señores, señoras, compañeros, estudiantes, dirigentes sindicales, señores pues que vienen de muchos países. Para mí es un honor estar aquí. Represento al Sindicato de Trabajadores de Rumiñahui, un cantón, a lo mejor muchos lo conocen, a lo mejor no, de la famosa tierra del Hornado. Un cantón que está dejando un poquito de dejar de hacer historia porque nuestras autoridades actuales están menoscabando los derechos de mis compañeros trabajadores cuando son el motor para sacar el cantón adelante. La política, la corrupción, la mala política, la corrupción está convirtiendo pues esto en como un cangrejo para atrás y no para adelante. Si bien es cierto, compañeros, con pena lo digo,
con pena lo digo porque soy dirigente y aunque uno se actúa en cada momento, estamos ahí con mis compañeros, somos un equipo, lastimosamente los grandes, los políticos grandes, los corruptos son más que nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros como aquí me ven, una mujer luchadora, una mujer que a mi vejez, a mis 58 años, he tomado los estudios para ser una abogada, para defender los derechos de mis compañeros y de muchas personas. Estoy pasando una crisis bastante fuerte porque estoy rota los meniscos, recién operada, pero eso no me quita el deseo, el cariño, el amor por mi cantón, por mis compañeros trabajadores. Compañeros, yo les invito, por otro lado, a que sigamos luchando, sigamos fomentando también, o sea, unámonos para luchar un solo objetivo, mejorar cada día la estabilidad, la seguridad de mis compañeros, que les den las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo en cada sitio de cada uno de los sindicatos, de los cantones, de las provincias. Pero también les invito a que nos preparemos, porque nunca es tarde. Esta señora que está aquí tiene 58 años y está estudiando. Todos nosotros lo podemos hacer, porque con la educación nosotros podemos vencer a ese enemigo que nos quiere pisotear, que quiere pisotear nuestros derechos. Señores, para mí, como les digo, es un honor. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias. Culminamos leyendo el saludo de parte de la Federación de Barrios de Quito, Distrito Metropolitano. Saluda al Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, a la Juventud Revolucionaria del Ecuador y a las delegaciones internacionales y delegaciones nacionales asistentes al 16º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Los habitantes de los barrios de Quito miramos con asombro el conflicto de Rusia y Ucrania y nos preguntamos cómo es posible que un pueblo ataque a otro, cómo queriendo exterminar a los sobrevivientes de la pandemia del COVID-19, pero a la vez encontramos la respuesta en las clásicas del marxismo, donde nos afirman que la guerra es la continuidad de la política, que para los imperialistas, sean estos occidentales o orientales, la guerra es un gran negocio y consideran el camino para alcanzar el sometimiento a otros pueblos. Por lo que nosotros rechazamos el ataque de Rusia a Ucrania y nos ratificamos en el principio de la autodeterminación de los pueblos, razón por la cual la Federación de Barrios de Quito participa activamente en el desarrollo de este seminario y hace público nuestras felicitaciones a los organizadores de este exitoso evento. Atentamente, Magíster William Basantis. A nombre de los organizadores, reconocemos y agradecemos los valiosos aportes realizados por cada uno de los ponentes. Felicitamos al público presente por su concurrencia y su nivel de debate en el seminario. Demos por concluido esta jornada, tendremos un receso para luego a las 11 de la mañana continuar con la agenda del seminario. Muchas gracias. Recordamos que a los que deseen participar se los tomará en cuenta para la siguiente jornada.